Tercer Milenio presenta La Última Hora con Sebastián Maussan. Se estima que hasta un 70% de los cuerpos de agua en México poseen algún grado de contaminación, muchos de ellos convirtiéndose en verdaderos infiernos ambientales. Tal es el caso de los ríos Santiago y Lerma, ríos que fueron sacrificados en nombre del progreso y que hoy cobran miles de vidas de forma silenciosa. Esto es Ríos, Zonas de Sacrificio, una investigación de Óscar Morales. El río Lerma y río Santiago conforman dos de los ríos más contaminados de la República Mexicana. Ambos forman parte de la misma cuenca, el sistema Lerma-Santiago-Pacífico. Esta cuenca nace en el Estado de México y finaliza en el Océano Pacífico. Sin embargo, la urbanización descontrolada y el asedio de la industria que vierte sus residuos sobre el agua ha llevado a estos ríos a convertirse en lo que algunos llaman zonas de sacrificio, regiones que hoy sufren los embates de la contaminación, convirtiéndose en verdaderos infiernos ambientales, condenando a su población a morir lentamente. El sistema Lerma-Santiago-Pacífico inicia precisamente aquí, en la laguna Chignahuapan, en Almoloya del Río, uno de los puntos en donde nace el río Lerma, una muestra de lo que fue, antes de que la industria y la urbanización llegaran y transformaran la región. Bueno, era un río bello, y era un río limpio, y era un río que era río, no tenía bordos, y tenía árboles, y tenía la vegetación de ribera que deben tener los ríos. Y cuando empiezan a surgir las primeras zonas industriales, en Tianguistenco, luego en Toluca, luego en Lerma, y así, empiezan también a tirar drenajes industriales al río. El río Lerma se extiende a lo largo de más de 700 kilómetros, con origen en la laguna Chignahuapan en Almoloya, al sureste de la ciudad de Toluca, hasta descargar en el lago de Chapala en Jalisco. Sin embargo, en su trayecto, atraviesa por uno de los corredores industriales más importantes de la República Mexicana, recibiendo toda clase de vertidos industriales y domésticos, transformándolo en uno de los ríos más contaminados de México. El principal problema que tiene el río Lerma es básicamente que recibe innumerables descargas residuales, tanto urbanas como industriales, sin tratamiento. Es el principal problema. El río Lerma, en condiciones de estiaje, solamente lleva del orden de 5 metros cúbicos por segundo de agua. En su nacimiento es muy poco volumen de agua. Y si a ese poco volumen de agua le descargamos más de 3,000 industrias que descargan aguas residuales en toda esta zona, más las descargas sin tratar de todos los municipios que hay, como Metepec, como Toluca, como Santiago, Tianguistenco, Coyoacán. Todos, la mayoría de ellos, descargan sus aguas residuales sin tratamiento. Por lo tanto, el propio río Lerma no es capaz, desde hace mucho tiempo, de hacer una autodepuración como ocurre normalmente con los ríos. Es tanta la carga orgánica que el río Lerma no puede hacer su autodepuración. Mientras no haya tratamiento de las aguas residuales industriales y domésticas, cualquier cosa que le hagamos al río sería como darle una aspirina a un enfermo de cáncer. El río actualmente no tiene prácticamente condiciones para poder soportar la vida acuática como tal. Un análisis realizado por Greenpeace Internacional en 2013 reveló que el río Lerma posee metales como el cadmio, cromo, cobalto, plomo, níquel, vanadio, los cuales son catalogados como posibles cancerígenos en humanos,
según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer. Asimismo, se halló al menos 51 compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, algunos de los cuales son clasificados como potencialmente cancerígenos en vertebrados y también para humanos. Una contaminación a la que más de 500,000 de personas podrían estar expuestas a lo largo del río Lerma. Sin embargo, ni las autoridades ni las instituciones médicas registran ni intervienen en el monitoreo de la salud de la población, ignorando los impactos de la toxicidad del río Lerma en los habitantes. De pronto aumenta muertes de cáncer en niños de menos de 10 años y se pregunta uno qué hay, se va con el servicio médico, el centro de salud. Ellos lo registran, pero no se atreven ellos, los médicos, a sostener que esto es a causa del río. Entonces, el daño a los ríos es un daño social, es un daño de vida para toda la comunidad. El río Lerma es uno de los epicentros más contaminados de toda la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, pero no es el único. El río Santiago se ha convertido en un auténtico infierno ambiental para los habitantes que viven cerca de él, quienes han sido sacrificados en nombre del progreso. Ubicado al occidente de la República Mexicana y como parte de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, el río Santiago, que naturalmente nace desde el lago de Chapala y desemboca en el Océano Pacífico, se ha convertido junto al río Lerma en uno de los cuerpos de agua más contaminados de la República Mexicana. Asediado por uno de los corredores industriales más importantes de México, el río Santiago pasó de ser el orgullo de la región a un verdadero infierno ambiental. Tenía peces, ranas, culebras, cientos, miles de culebras que habitaban, muchas cosas. Y también era un refugio de la fauna silvestre. O sea, venían cientos, miles y miles y miles de patos, gansos canadienses, patos golondrinos, patos cuaresmeños, de mucha vida. Tenía una vida, en las noches era una algarabía del animalero que andaba comiendo. Entonces trajeron las industrias y por desgracia pues las industrias pusieron sus descargas hacia el río, así crudamente. Entonces, no hombre, millones, o sea, el río así, el lecho, o sea, la cara del río así todo. Nomás se veía que güereaba todos los pescados con la panza para arriba. Muchísimos animales pues al grado de que se extinguieron completamente todas las especies que habitaban en el río. Acabaron todo, se acabó todo. No quedó así que tú dijeras, aquí hay poquito. No, todo se murió. Hacia el Tratado de Libre Comercio en 1994, la región de Jalisco se convertiría en uno de los estados con una de las zonas industriales más importantes de la República Mexicana. Sin embargo, el costo ambiental sería muy alto, pues representó el sacrificio ambiental del afluente del río Santiago y las comunidades que lo rodean. México tenía 48 normas ambientales para controlar las descargas de aguas residuales de diferentes giros industriales, giros productivos. A la firma del Tratado de Libre Comercio, esas 48 normas ambientales se reducen en una sola, con alrededor de 18 o 20 parámetros de cumplimiento para todos parejos, independientemente si era un río caudaloso o un riachuelo. Estas empresas pueden descargar sus residuos bajo esta norma. Entonces, prácticamente nosotros nos convertimos en un paraíso de las empresas contaminantes de otras partes.
Y claro, los costos ambientales se transfieren a estas comunidades que recibieron a estas industrias en sus territorios. Un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua reveló que el río Santiago recibe más de 500 toneladas de contaminantes a diario. Y es que existe una ausencia de vigilancia y de normas ambientales que regulen el vertido de tóxicos, convirtiendo al río Santiago y el área metropolitana de Jalisco en un auténtico paraíso de empresas, tanto locales como transnacionales, que contaminan de forma impune. Las normas que controlan los vertidos a los cuerpos de agua, que en México hay una sola norma que debe de controlar los vertidos a los cuerpos de agua nacionales, que es la NOM 001 Semarnat, está vigente desde hace más de 20 años, es una norma obsoleta, solo regula 20 parámetros, es miope porque no controla la contaminación tóxica sintética, en ninguno de sus parámetros los mide, entonces puede haber vertidos tóxicos que cumplen con la normatividad. Entonces tenemos una norma laxa y obsoleta, hay un nivel de vigilancia e inspección sumamente bajo. La Comisión Nacional del Agua tiene que regular más de 500,000 de permisos y concesiones a nivel nacional, y con el número de inspecciones que hace al año requeriría de 67 años para inspeccionar a cada uno de los usuarios en el país. La opacidad gubernamental y el interés económico ha llevado a miles de personas a sufrir las consecuencias de la contaminación del río Santiago, tal y como sucede con los habitantes de Juanacatlán y El Salto en Jalisco. Una región con miles de personas que conviven no solo con la contaminación, sino con la enfermedad y la muerte. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. A mí se me presentó con dolores en las extremidades, tanto en las rodillas, en las piernas, como en los brazos. Sí, fiebre, tuve diarrea, sí, insuficiencia respiratoria, no podía respirar bien. Cuando voy a ver a mi médico, neumólogo, me dice que es COVID y ahí que tenía que tomar la medicina que normalmente en rutina se utiliza, ¿no? Bien, pero no había una gran mejoría, pues tuve oxígeno, sí, tuve oxígeno porque no podía respirar bien, ya me dio neumonía, lo repito, y eso es grave. En todo esto perdí como 15 kilos. Sí, y el apetito también tengo que decir, yo había perdido el apetito. El sabor, pues también eso lo perdí, como el poder oler, ¿no? Perdí eso. Tuve la oportunidad de tener esto de la vacuna, ya, y en el cual en un día yo sentí el cambio, y entonces yo me sentí mejor en mi vía respiratoria. Ya al tercer día, mucho mejor. Consecutivamente ha habido cambios a positivo, no solamente en lo que se refiere a la recuperación de mi organismo, sino que también me he sentido mejor en mi físico, ¿no? Apetito, que yo ya lo había perdido. Sí, entonces ha sido un cambio que me sorprende, y ahora no solamente es la vacuna, sino que también va esto con lo que estoy tomando del biotiquín regular. Lo que me ha dado el biotiquín es la mejor condición y puedo hablar, ya no me agito para poder caminar. La gente lo necesita.
Y ahora más que entramos en una etapa de frío, lo vamos a necesitar. Yo no dejo de seguir consumiendo el botiquín y como lo comenté en un principio, a las personas que me estuvieron preguntando cómo me siento, si voy a continuar, yo lo voy a tomar de por vida, yo creo, porque creo que mi salud y mi vida pues vale. Adquiere Biotiquín Maussan en Ciudad de México, Garden Santa Fe, Madero 34 Centro, Donceles 32 Centro, Gutiérrez Zamora 33 Las Águilas, Manuel Fernando Soto 189 Aragón, Plaza Destino Azcapotzalco, Maricopa número 10 cuarto piso, Nápoles, Héroes de Churubusco, Iztapalapa, Plaza de las Palmas, Tecomitl Milpalta, Taxqueña 1333, Interior 202, Plaza Coajimalpa, Pabellón Cuemanco, Plaza Torres Lindavista, Plaza Tláhuac Los Olivos, Estado de México, Centro Comercial Mundo E, Plaza del Ángel Chalco, Plaza Coacalco, Mega Izcalli Cuautitlán Izcalli, Shopping Plaza Lomas Verdes, Plaza Las Américas Metepec, Paseo Ventura Ecatepec, Plaza Punto Vital Texcoco, Plaza Villada, Toluca, Plaza Real, Tecámac, Pabellón Ecatepec, Chedraui Nesa Norte, Plaza Sendero Lerma, Plaza Ciudad Jardín, Plaza Tres Victorias, Torre Naucalpan, Tlaxcala, San Pablo Apetatitlán, Morelia, Plaza Camelinas, Plaza San Miguel, Plaza Escala, Guanajuato, Plaza Algeciras León, Plaza Galerías Las Torres, Plaza Paseo Dolores, Dolores Hidalgo, Plaza España, Irapuato, Plaza Galerías Tecnológico, Celaya, Querétaro, Plaza de las Campanas, Plaza 1, Plaza La Guadalupana, Avenida 16 de septiembre número 5, Colonia Centro, San Juan del Río, Plaza Juárez, Los Mochis, Sinaloa, Plaza Playa Sur, Mazatlán, Sinaloa, Sonora, Plaza Castillo y Curiel, Guaymas, Sonora, Plaza Hidalgo, Ciudad Obregón, Sonora. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. El fotógrafo y autor Agustín William Donnelly escribió en el álbum Escenas del Universo que la cascada de Juanacatlán era como una versión del Niágara en miniatura, tan hermosa. Sin embargo, la realidad de este bello paisaje hoy es totalmente distinto. Hoy en día, la cascada ha perdido su esplendor y el agua cristalina que solía tener hoy no es más que agua contaminada y una espuma que se forma debido a los agentes tóxicos provenientes de las descargas industriales sobre el río Santiago. Una contaminación a la que habitantes de Juanacatlán y El Salto en el estado de Jalisco están expuestos todos los días. Visitamos al colectivo Un Salto de Vida en El Salto, Jalisco, un grupo conformado por familiares y voluntarios que informan y exponen la grave situación ambiental que enfrentan los habitantes del Salto y Juanacatlán, en Jalisco. Lo que sucede en la actualidad es sumamente grave en el sentido de que hay una destrucción masiva de los bienes comunes, de los bienes inconmensurables, como son el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y en últimos momentos nosotros como parte de esa biodiversidad estamos frente a una situación de enfermedad y muerte a causa de los contaminantes que son descargados al río Santiago y que son emitidos al aire de estas poblaciones. Y lo que más me da pena decir es que no hay una conciencia clara de parte de quienes se supone administran los territorios, gobiernan a las poblaciones, porque siendo un lugar tan contaminado y tan lleno de muerte, traen gente nueva de otras locaciones del país o del estado o de la misma metrópoli a enfermarse y a morir.
estudio publicado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reveló que niños de los municipios del Salto, Juanacatlán, Tonalá y Guadalajara, en Jalisco, tienen presencia de metales pesados en su organismo, así como compuestos químicos como el benceno, asociado a alteraciones celulares que pueden derivar en diversos tipos de cáncer. En 2018, el Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos ubicó al estado de Jalisco en México como el tercer lugar de mayor incidencia en insuficiencia renal a nivel mundial. Sufrí de insuficiencia renal crónica. A pesar de que llevé un tratamiento para detener lo más que se pudiera la enfermedad, pues no, realmente hace 5 o 6 años prácticamente mis riñones dejaron de funcionar. Y a partir de ahí, pues, empezó el calvario de lo que fue diálisis, hemodiálisis, el vivir conectado a unas bolsas, estarme constantemente limpiando el organismo con ese líquido, cuidar más mi dieta, restringirme incluso hasta de tomar agua. Fue un cambio drástico completo en mi vida. Estoy completamente seguro que sí. Un 90% sí tuvo mucho que ver la contaminación de aquí del río para mi enfermedad. Yo soy trasplantado de riñón. No sabía yo que estaba enfermo. Cuando me pensioné, empecé a sentirme mal, y donde me doy cuenta de que estoy enfermo de los riñones. Sí, para mí fue una novedad. Y no conforme con eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, le pido a las autoridades, ¿cuántas muertes quieren más para darse cuenta de la contaminación que tenemos? ¿Cuántas familias han quedado sin un ser querido por la contaminación? Lo digo en lo personal. Ya se fue una hija mía por cáncer de hígado. Tenía 22 años, mi hija. La contaminación del río Santiago y los impactos en comunidades del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, es apenas un reflejo de lo que sucede con los cuerpos de agua en la República Mexicana, ya que se estima que en México más del 70% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, pues fueron sacrificados en nombre del progreso, transformándolos en infiernos ambientales. La situación del río Santiago y el río Lerma es apenas una muestra de los infiernos ambientales que ocurren en todo el país, en donde la opacidad gubernamental y el interés económico se ha puesto por encima de la salud de millones de personas. Tercer Milenio presentó La Última Hora con Sebastián Maussan. Bueno, recuerde que hoy a las 11 de la noche, para la gente que se quiere, le presentaremos la investigación de la segunda ola, basados en lo que ocurrió hace 100 años, con la llamada fiebre española. La situación se está repitiendo y puede ser apenas el principio de un invierno muy grave y muy crudo. Aquí en Para la gente que se quiere, no lo olvide, 11 de la noche. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. . 。  . 。 . 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
jamás. Y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Maussan.